Opeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. Buenos días, iniciamos el último capítulo de Al Pan Pan de esta semana aquí en el mostrador.cl y quiero contarles que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, mucho que comentar, actualidad política, las propias, situaciones que le ha tocado enfrentar en este municipio, un municipio muy importante y sobre todo en materia de seguridad, los toldos azules, lo que ha pasado con la clínica Sierra Bella, pero también esta renuncia que estuvo a punto de concretar después de 25 años en Renovación Nacional y que aparentemente, según se ha dicho, Juan Sutil, el que está en la campaña de Evelyn Matei, apuntalando la campaña de la candidata de Chile Vamos, lo habría logrado detener. Vamos a estar con eso entonces en el siguiente bloque. Vamos a hablar, por supuesto, también de actualidad política, pero ahora nos queremos detener, como todos los viernes, a analizar algunas de las principales informaciones que hemos publicado como medio en nuestra unidad de investigación. Y lo vamos a hacer con Carlos Vaso, no sin antes saludar a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y no te olvides de inscribirte en nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, donde vas a poder acceder a todo el material multimedia del Mostrador. Recuerda entonces, @El Mostrador Podcast. Ahora sí, paso a saludar a nuestro editor de la unidad de investigación del Mostrador, también escritor, Carlos Vaso. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte después de un ratito de ahí, un receso que tuvimos por fiestas patrias. Muy bien, ¿cómo estás tú? Buenos días. Muy bien, vamos con el tema, uno de los temas que publica nuestro medio hoy día, y es que la Fiscalía quema los últimos cartuchos, así titulamos, tras la pista de Chadwick. ¿Qué ha pasado? Porque Chadwick ahora está, hace rato que no sabemos nada de esa investigación. Este es un trabajo, entiendo, del periodista Claudio Pizarro. Vamos por ahí. Bueno, efectivamente, esta nota, que es un producto de una investigación que hizo Claudio, tiene que ver con quizás un último intento que está haciendo justamente el organismo de persecución penal en términos de buscar algún punto de actividad delictiva en el caso del ex ministro Chadwick, ¿no? En vinculación con esto que se denominó caso Audios y un montón de aristas más que hay ahí, ¿no? Y fíjate tú y todos sabemos, y esto es un hecho conocido, ¿no? Que cuando estalla el caso Hermosilla también, como también se le dice, y evidentemente queda flotando esta sociedad, amistad que tenía Hermosilla con Chadwick. No te olvides tú que ellos tuvieron hasta una comunidad de techo, compartían oficina, son amigos desde que estudiaban Derecho, desde hace, no sé, 50 años, ¿no? Eh, Han sido, como te decía, han sido socios. Entonces, evidentemente, cuando comienzan estas investigaciones, ¿no? Cuando comienzan los accesos a los chats de Hermosilla y comienzan las investigaciones acerca de sus cuentas de banco, etcétera, empiezan a aparecer antecedentes que indican, ¿no es cierto?, posibles o aparecen indicios, ¿no?, de posibles actividades, ¿cómo se llama?, delictivas de parte del ex ministro Chadwick. No obstante, todo eso que se fue contando, ¿no? Tanto nosotros como otros medios que fuimos contando, ¿no es cierto?, ciertas investigaciones que se estaban llevando en ese aspecto, todo eso se fue cayendo. ¿M? Y se fue cayendo por distintos motivos, eh, desde la tesis conspirativa, ¿no?, de que el Ministerio Público no quiere avanzar en contra de una persona que sin duda sigue siendo muy, muy importante en el mundo de la derecha y muy poderoso, hasta, ¿no es cierto?, cuestiones que son técnicas. De hecho, Claudio comenta en una de estas en esta nota de hoy día una cuestión que es fundamental aquí, que tiene que ver con las figuras delictivas de cohecho. ¿M? Y es que en el caso de Chadwick, la mayoría de las actividades que se han investigado son actividades que ejecuta después de que es defenestrado como ministro. No te Ya. olvides tú que ¿no es cierto?, a fines del 2019, inicio de 2020, si no me equivoco, ¿no? Es objeto de una acusación constitucional y esa
a consecuencia de esa acusación termina siendo destituido. Claro. Y casi todas estas actividades, ¿no?, que se han investigado son actividades que comete después de esa fecha. Y desde un punto de vista técnico, ¿qué significa eso? Significa que él ya no detentaba la condición de funcionario público y desde ese punto de vista, entonces, por ejemplo, que le hubiesen pagado una comisión, que tampoco es una cosa que está establecida hasta donde yo entiendo, por una negociación de algún tipo, no constituye ningún delito porque evidentemente, ¿no es cierto?, no hay un interés público, un interés del Claro, Estado comprometido. Esa es un poco la explicación perfecto. que han dado, digamos, algunos abogados en ese sentido. Ahora bien, sin perjuicio de eso, lo que estableció nuestro periodista es que hay un intento, la Fiscalía está enfocada en este momento en dos cosas en específico, ¿ya? Ya. Una de ellas tiene que ver con abonos, con 27 abonos que suman más de 200 millones de pesos que fueron depositados en una cuenta específica de don Andrés Chadwick, específica, una cuenta del Banco BCI, ¿ya? Que son abonos en efectivo. En este mundo, un uso intensivo de efectivo es una cuestión sospechosa. O sea, ya la gente, son muy pocos, ¿no?, quienes manejan efectivo, y mucho menos abogados. Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, estos 27 abonos, por montos que van desde 1 millón, casi 1,5 millones, hasta 25 millones de pesos, llaman mucho la atención y desde ese punto de vista, entonces, uno de los fiscales que investiga este caso le pide a BCI información detallada acerca de esos depósitos y me imagino que en algún momento le van a pedir al ministro Chadwick o ex ministro Chadwick que dé una explicación de a qué obedecen esos depósitos. No te olvides tú que dentro de los mismos chats de Hermosilla, también en el famoso audio, ¿no?, se mencionan muchos movimientos de plata en efectivo. Entonces, Claro. de ahí hay evidentemente o probablemente alguna intención de saber de dónde provienen esos fondos y qué objetivo tienen. Correcto. Y hay un segundo aspecto que tiene que ver con un tema que también hemos cubierto extensamente, que es una arista que se denomina Parque Capital. ¿Ya? Esa arista es sumamente Mm, importante porque en ella, ¿no es cierto?, lo que en definitiva hay, ¿no?, es un intento de parte de una autoridad específica, en este caso el Ceremi de Vivienda de aquella época, de hacer que los trámites destinados a que se concretase este proyecto que está ubicado en la comuna de Lampa fuesen más expeditos. Y ese Ceremi de Vivienda confiesa, después, bueno, no es ni siquiera una confesión, él, digamos, cuenta, ¿no?, que bueno, claro. él hace esto a pedido del entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, que a su vez dice también, y lo dice sin ningún inconveniente en la fiscalía, eso se lo pide a él, el entonces ex ministro, perdón, Chadwick. Entonces, Ya. y la cantidad, los montos que se mueven en ese proyecto de inversión son montos gigantes. Estamos hablando, y eso está publicado en la nota que tenemos hoy día en portada, 18.000 millones de pesos. Hay una sospecha, ahí no, bueno, ahí está formalizado Hermosilla, ¿no es cierto? Están formalizadas otras personas porque evidentemente, ¿no es cierto? Ahí todo indica que hubo un tráfico de influencias para la concreción de este proyecto, que te insisto, es un proyecto gigante. Entonces, en Claro. definitiva, entendemos, puede que haya más antecedentes, pero la verdad es que de todos los antecedentes que hemos buscado, a todas las fuentes que hemos consultado, entendemos que viene siendo, digamos, y por eso el título, viene siendo el último cartucho que tiene la Fiscalía en función de buscar algún tipo de implicancia de don Andrés Chadwick en este tema. No Claro, sabemos. porque, exacto, no, qué interesante lo que tú planteas y el detalle que has señalado. Lo que pasa es que, claro, uno se podría preguntar si acaso esto no termina, como terminó, por ejemplo, tomando en cuenta que es un caso completamente distinto, pero el caso Sierra Bella, ¿no? En que Ujú. finalmente hubo que, o sea, no hubo material, pero durante mucho tiempo se mantuvo fuerte y arriba la tesis de una supuesta situación de, no sé si fue ahí tráfico de Sí. influencia, no creo, no me acuerdo cuál era la figura, pero en el fondo el típico tema del sobreprecio, que es parte base, ¿no?, de todo acto de corrupción y que finalmente todo aquello fue desestimado por la justicia. Todo indica, salvo que haya antecedentes que no conozcamos, todo indica, ¿no?, que en este caso va hacia allá esto. Es muy Ya, posible que el sí, ex ¿ah? Que no o sea, pase nada.
todo indica, ¿no es cierto?, que es muy difícil que termine sentado en un juzgado de garantía siendo acusado. Ya. Intentando ser objetivos, ¿no? Porque efectivamente, como te digo, no aparece configurado este tema de haber tenido la condición de funcionario público, no la tenía. Y, Correcto. lo que va quedando no es ver cuál es el origen y destino de esos fondos, de esos depósitos en efectivo. Depósitos en efectivo que en todo caso se conocían hace mucho tiempo. Esos depósitos en efectivo están dentro de la misma contabilidad, ¿no?, de Chadwick. Son depósitos de hace 2 años o más de 2 años. Entonces, evidentemente, esto es, como te digo, una especie de último intento. Ahora, hay un punto aquí que es importante y aquí podemos conectar con otro tema que cubrimos hace muy poco, que es, no Ujú. sé, uno se pregunta, bueno, toda esta información, estas cartolas de banco, estos chats, bueno, eso está a disposición de quienes investigan hace más de un año. ¿Mm? Ya. O hace meses, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no habían hecho esto antes? ¿Por qué no han avanzado? ¿Por qué no pasa nada? Fíjate, en el caso, por ejemplo, Procultura, mucha gente Ya. dice, bueno, pero ¿por qué no han metido preso todavía o no han formalizado a la persona que fundó esto, ¿no? Este médico psiquiatra, Alberto Larraín? O Claro. sea, y más allá de muchas cosas, hay un punto que muy poca gente ha visto, y es que hoy día la investigación penal tiene un peso, y te estoy hablando de un peso físico, si quieres tú, o virtual, que es gigantesco y hace que sea muy difícil. Y me explico. A ver. Fíjate que cuando comenzó este sistema procesal, hace 25 años más o menos, en distintas partes del país, y hace 20 años en Santiago, este sistema estaba diseñado en un país o en un mundo donde Ujú. no todo el mundo tenía un smartphone, donde no estaba todo digitalizado, ¿no? Claro. No todo el mundo tenía un notebook a disposición. Bueno, no todos lo tienen hoy día, pero hay una brecha digital que se ha ido estrechando en el país. ¿Qué significa eso? Significa que hoy día, cuando cae detenido un grupo, no sé, 5 o 6 sujetos pertenecientes al Tren de Aragua, o narcotraficantes, o políticos que estén involucrados en alguna cosa, algún pago de coimas, qué sé yo, lo primero que hace el detective, el carabinero que está en ese procedimiento es que incauta, obviamente tiene que hacer eso a través de una orden judicial, incauta un equipo de telefonía. Ese equipo se conecta después, ya sea en Carabineros, en la PDI o incluso Gendarmería hace esto también, o la misma fiscalía, lo conectan a ese equipo a un pequeño equipo que es como un pendrive muy pequeñito que se llama UFED. Y el UFED lo que hace es la extracción de datos. Ya sabemos y esa extracción de datos es gigantesca. O sea, la verdad es que hay un atasco hoy día en el sistema penal porque no hay capacidad humana suficiente para investigar y entender todos esos datos. Me Es mucho. imagino. Fíjate que, bueno, es un antecedente muy conocido en el caso de Hermosilla. Los chats que se extraen de su teléfono, nos decían en un momento que son 777.000 páginas. Eso significa que Imagínate. alguien tiene que leer esas 777.000 páginas. Evidentemente No, existen tremendo. ciertos software que te permiten, que ayudan a hacer eso, búsqueda de palabras claves, inteligencia artificial, pero de todos modos esto tiene que pasar a través de un sedazo humano. Te cuento un dato. Ya, a ver. Hay un caso, yo creo que uno de los casos más impactantes que hemos conocido en el país en los últimos años, un caso policíaco, el caso de Tomasito, este niñito de 3 años, ¿no? Sí. Que se pierde cerca de su casa, en el campo, en la zona campesina de la comuna de Arauco, y que es hallado sin vida 10, 11, 12 días después, ¿no? Y donde también hay todo un tema muy, muy impactante, ¿no? Que es la detención, acusación de homicidio calificado en contra de un tío abuelo, que después queda en libertad, que de hecho queda absuelto. Imagínate. En ese caso, fíjate, y esto lo contamos nosotros, Ya. fíjate que en ese caso la evidencia digital que había Ujú. era una cantidad abrumadora de evidencia, y cuando se la pasan al defensor, Ya. del tío abuelo, un Ujú. defensor de la Defensoría Penal Pública de Concepción, este abogado toma los discos duros, ¿qué le pasa? ¿No es cierto? Conecta uno de estos discos duros a su equipo, su teléfono, perdón, a su computador, en su oficina, y había videos que había tomado la facha, a través de sus sistemas especializados, Ya. captó tremenda cantidad de videos en los días siguientes, cuando estaban buscando a este niño. Ya. Y esos videos venían a una definición tan alta
que eran pesadísimos y un computador de oficina no, sencillamente se pegaba, no había ninguna posibilidad de que el computador funcionase. Entonces, ¿qué tuvo que hacer este abogado? De su peculio, fue a Ujú. una multitienda y compró un computador, un notebook gamer, de estos computadores, ¿no es cierto?, que usan eh, los Para los aficionados videojuegos, a de los los juegos, aficionados, claro, y de los no aficionados también, claro, claramente. pero con un procesador gigantesco, Pero ¿no es cierto?, ya brutal, tarjeta exacto. gráfica, todo, y ahí pudo ver estos videos, ¿no? Ah, ya, ¿y? Y se dio cuenta de una cuestión que nadie había visto y que no sabemos si no habían visto porque nadie se dio cuenta o porque quizás eran tan Ya, perfectos videos que nadie tampoco los había podido revisar. Y es ya. que en las inmediaciones del sitio donde es hallado el cuerpo de este niño, se ve unos días antes a un sujeto caminando, un sujeto que no es ninguno de quienes habían sido investigados, que no es el tío, que no es nadie Ya. conocido. Entonces, fíjate que cuando la, el Tribunal de Juicio Oral de Cañete, donde Ujú. fue sometido a juicio este tío fue acusado finalmente de abandono de menor, y fue absuelto, y en el fallo de los jueces de Cañete, ellos dicen varias cosas, dicen hay una serie de cosas que tienen que ver desde el tipo penal, qué sé yo, pero dicen también ellos que el defensor introdujo un elemento de duda, ¿ya? Adjuntando este video, porque Mm. efectivamente hay un sospechoso en escena que nadie había visto antes. Imagínate. Y bueno, es una anécdota, digamos, que sirve para entender, ¿no? Lo complejo que se ha Pero vuelto por esto, lo supuesto, atascado que total. está este sistema. A mí me contaban fiscales de Santiago, fiscales que trabajan temas de crimen organizado, por ejemplo, Ujú. y ellos lo contaban como una cosa cotidiana a la que ya están habituados, pero 20 años atrás, ¿no es cierto?, una audiencia de control de detención, bueno, dependiendo de la complejidad del caso, puede que tomase una mañana, una audiencia muy compleja. Hoy día, una audiencia de control de detención de una banda vinculada a secuestro, trata de personas, que son días. ¿Ah? Porque es mucha evidencia, ¿ah? Mucha evidencia que va, y esa es la evidencia que se recoge primigeniamente. Hoy día tenemos juicio, bueno, tenemos el caso de SQM, ¿no es cierto?, que Ya. lleva, no sé, ya 2 años en juicio. ¿Eh? Tenemos casos, si tú te vas hacia atrás, por ejemplo, tenemos casos como el juicio de los gallegos de Arica, que duró 8 meses, porque fíjate que ese fallo, el fallo del documento judicial, es un fallo que tiene 4.500 páginas. O sea, Brutal, es brutal. O sea, los brutal. jueces pasaron 5 meses escribiendo ese fallo. ¿Ah? Y a mí no me cabe ninguna duda que tienen Imagínate. que haber habido un ejército de gente Claro. haciendo eso. Entonces son volúmenes de una magnitud que nadie jamás había sospechado. Y todo esto lo contamos a consecuencia de un caso también impactante, ¿no? Que es, justamente, volvemos a esta zona de Cañete, ¿no? Que es el homicidio de estos 3 carabineros que fueron asesinados en Cañete hace ya más de un año y medio, ¿no? En ese caso hay 3 hermanos más un cuarto sujeto que están no solamente detenidos, sino que están acusados ya. La fiscalía está pidiendo, los hermanos, estoy hablando en el caso de los hermanos Antigua en Santi, ellos están acusados de homicidio calificado, están una cantidad de cosas, ¿no es cierto?, y otros delitos, y están pidiendo cadena perpetua en contra de todos ellos. Es como ya está emitida esa acusación, tiene que haber a continuación lo que se llama una audiencia de preparación de juicio, y después de eso viene el juicio. Esa audiencia de preparación de juicio está suspendida, entre otras cosas, porque eh, los hermanos Antigüen cambiaron de defensores y esta defensa fue asumida por 2 defensoras penales públicas especializadas en el tema mapuche, que son de Cañete, y estas defensoras, cuando les pasan la evidencia, Ujú. descubren que es una cantidad tal de evidencia que dicen que es imposible, digamos, que en un par de semanas se estudien todo eso. Y hacen una presentación, además, ellas, bueno, hay todo un tema jurídico por medio, pero el dato Ya. llamativo es que ellas dicen que solamente un disco duro que les entrega la fiscalía con información tiene 4,5 millones de archivos. Y que ellos Pero qué tienen. horror. Imposible, claro. Es imposible. Ahora, yo me imagino que en el Exacto. caso de la fiscalía también, o sea, tiene que haber ahí, ¿no es cierto?, un criterio de selección que te permita definir, no sé, te insisto, por búsqueda de palabras claves, de tipo de imágenes, ¿no? O sea, entonces, fíjate que hay iniciativas que tienen que ver fundamentalmente con el tema de inteligencia artificial, con el objetivo de buscar
estos antecedentes, pero hay un dato aquí que es sumamente importante y que tiene que ver con el factor humano. Fíjate, tú te acordarás hace 20 años ya, ¿no? Famosos atentados que comete un grupo vinculado con Al-Qaeda en Londres. ¿Ya? ¿Te acuerdas tú que atentan contra un bus, contra unas estaciones de metro? O sea, Total, total. en esa investigación, y ese grupo lo encabezaba un sujeto que se llamaba Mohamed Siddique Khan, Ya. conocido como MSK, Ujú. por su iniciales. Entonces, bueno, toman detenido a un montón de gente, que se inicia una investigación donde, por supuesto, participan algunas de las mejores agencias policíacas del país. Y después vienen las investigaciones del Parlamento y de distintas instancias buscando entender por qué esto no se había evitado. Si tanto MSK como muchos otros sujetos estaban todos monitoreados, todos tenían sus teléfonos intervenidos, todos estaban siendo seguidos. Entonces, bueno, la explicación fundamental que da, perdón, no fue Scotland Yard, sino el MI5, que es la Ya, inteligencia exterior británica, y esto está en un documento público, ¿no? Ellos muestran en el Parlamento británico un mapa de conexiones, ¿no? Una especie de pelota así llena de líneas que van para todos lados, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo de inteligencia que hizo un software que usaban ellos que es muy famoso, que es el I2. ¿Ya? Ellos ya. metían a toda esta gente, todos tenían como 500 personas monitoreadas, todos vinculados con movimientos, ¿no es cierto?, extremistas, salafistas fundamentalmente. Y meten todos estos datos, ¿no es cierto? Y se arma, como te digo, esta especie como de balón de básquetbol gigantesco, ¿no? Lleno de puntitos y conexiones entre estos puntitos. Y un punto, y al centro había un punto mucho más visible, y todas las conexiones llegaban a ese punto. Entonces, dicen, lo que pasa es que nosotros, está la cantidad de información, y estoy hablando de hace 20 años, que metimos todo esto aquí, y ese personaje que aparece en el centro es el personaje que el software nos dice que es el jefe de todos ellos, por lo tanto nos enfocamos en ese jefe. Ya, Mohamed Khan aparecía a un costado por acá abajo, apenas se veía. claro. Entonces, la explicación es, bueno, nosotros no tenemos capacidad humana para investigar todo, por lo tanto, la única posibilidad que teníamos, ¿no es cierto?, es enfocarnos en lo que el software nos dice que es, en el sujeto que el software nos dice que es el jefe, que después se dan cuenta que no es el jefe. El jefe es un tipo que se cuidaba mucho y que por lo tanto no tenía tanta conexión con los demás, que evitaba, por ejemplo, el uso de equipos telefónicos, evitaba ser visto en público y un montón de cosas más, y por lo tanto el software, entre comillas, fue engañado. ¿M? Entonces, ahí viene ese problema, ¿no? El juzgamiento humano, el sesgo de una máquina versus el sesgo de una persona. Es un temazo Oye, que realmente. todavía no se ha abordado con suficiente detalle, pero es un tema que va a causar en algún momento dificultades en el sistema de persecución acá. Claro, porque además lo que tú estás contándonos es que todo esto retrasa Así es. naturalmente las condenas o las absoluciones debido, o sea, digamos, Exacto. determinando cada caso, ¿no? Por supuesto, muy interesante lo que tú planteas, Carlos. Carlos, se nos está acabando el tiempo, pero muy cortito porque nosotros también sacamos un material muy interesante de investigación que lo está llevando adelante Paulina Allende Salazar, que es esta colusión para licencia, estos médicos que dejan sin salud a toda una comuna. Cortito, ¿qué pasó Sí. ahí? Sí, un detalle, esa es una investigación que hizo una estudiante en práctica nuestra, que eso Ah, una muy mejor buena todo. investigación. Digo, no Una, mejor que la Paulina, eh, digo, sino que me parece sí, fantástico que una estudiante, una sí, joven estudiante en práctica exacto. pueda sacar adelante un tema como Y este. bueno, es un tema, digamos, que también está a nivel judicial, ¿no? Pero tiene que ver con una cuestión que es muy llamativa, ¿no? Es una comuna muy pequeña, Pemuco, que queda cerca de Chillán, una comuna que tiene 8.500 habitantes. Pese a eso, digamos, la zona urbana tiene 8.500 habitantes, pero el CEFAM de Pemuco tiene 9.000 personas inscritas. El 90% de esta comuna se atiende en el CEFAM, y es una comuna que económicamente está quebrada. Entonces, en mayo pasado, el Consejo Municipal, buscando vías de financiamiento, ¿no es cierto?, se da cuenta que hay un bono que aumenta en forma muy significativa los sueldos de los 7 médicos que atendían en el CEFAM. Entonces dicen, bueno, vamos a tener que eliminar este bono. Y ellos efectivamente suspenden ese bono y al día siguiente todos los médicos están con licencia médica. Eh, y fíjate que todos estos médicos comienza una investigación.
Y esa investigación determina que se emitieron ellos cruzadamente licencias médicas falsas. ¿Ah? Y es más, una de estas profesionales advierte en un grupo de mensajes de Facebook de la comuna, dice, bueno, a contar de mañana no hay médicos en Pemuco porque el Consejo Municipal no tiene, es una cosa así como que al Consejo Municipal no le importa la salud, una cosa así, lo que no es Ya, efectivo. Lo que pasa es que hay una cuestión económica de fondo que es casi insalvable, ¿no? Entonces, claro. solamente para terminar, ¿no? Bueno, como te digo, se inicia una investigación, la fiscalía formaliza, hay 5 personas, porque son 7 médicos inicialmente, pero hay 3 médicos más que son de otras comunas, uno de ellos de Santiago, que también emiten licencias a favor de estas personas. Ya hay 5 de ellos que están formalizados, 5 más que van a ser formalizados el 21 de octubre. Eh, pero el fondo de esto es, primero que nada, ¿no es cierto?, el daño que se le causa a toda una comuna que queda sin atención médica, ¿ah? Por una cuestión económica. Tremendo. Y en segundo término, pues, obviamente está vinculado con esto, bueno, y el juramento de Hipócrates, ¿no? ¿Dónde queda el compromiso ético de esos médicos? Que evidentemente no existe, o sea, ¿no es cierto? El tema económico, yo entiendo, por supuesto que Por supuesto. el tema económico es importante para todos, ¿no? Pero se supone que un médico tiene antes que ninguna cosa un compromiso con la salud de sus pacientes, ¿no? Y bueno, y si tiene una dificultad económica, no estamos hablando de gente desposeída, de gente que vaya a caer en la calle, ni nada. ¿M? Entonces, y yo creo que esto nos muestra, como te digo, por un lado, una falla en ese ámbito, pero segundo, también nos evidencia lo vulnerable que es el sistema médico en el país. O sea, aquí hay No, una corrupción, se ponen de acuerdo y dejan a toda una comuna sin no, atención. tremendo. Es tremendo. Tremendo, no, tremendo. Una información que por supuesto está también en nuestro diario y está en las redes sociales y también Paulina Allende digamos, la ha desarrollado tomando en cuenta esta investigación de esta estudiante en práctica que tú señalabas. Carlos Basso, nuestro editor de la unidad de investigación del Mostrador, como todos los viernes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, cuídate. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube @El Mostrador Podcast con P corta, donde puedes acceder a todo el material multimedia del Mostrador. No te olvides, @El Mostrador Podcast. Tal como les había dicho al comienzo del programa, vamos a hacer un corte y al regreso vamos a estar conversando con el alcalde de Santiago, Mario Deportes. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.